hacia el ámbito del estudio, bueno, hace que reciba el premio Ernest Rossi como el mejor promedio de Europa a sus 13 años de edad. De igual forma, además de ser un intelectual y un estudioso, bueno, pues también tiene la beta artística, específicamente en lo que a la pintura se refiere. Al año de recibir este premio Ernest Rossi, participa en una especie de concurso de exhibición de pintura en Europa, donde recibe un segundo lugar. Pues prácticamente con 13 años y comienza sus estudios universitarios, cuando la mayoría de nosotros estaríamos pues a punto de entrar a la secundaria o ya en el primer año de la universidad. Pues tal personaje dotado de una enorme sabiduría ya comienza sus estudios en la Universidad de Bruselas, recibiéndose 6 años después como ingeniero en minas y en arquitectura. Luego posteriormente se muda a la Universidad de Lovaina, donde recibe el primer título como doctor, esto en medicina. Posteriormente un doctorado en filosofía, luego en ciencias, luego en psicología y teología. Cabe destacar que la psicología es una actividad que habrá de acompañar a lo largo de la vida del maestro, pues en algún tiempo ejerció como psicólogo en París. Y como vemos, bueno, pues se dedica igualmente a la cátedra como profesor y obtiene otros títulos académicos más, como es la medicina y las ciencias universales. Bueno, nuestro personaje lo encontramos, como hemos dicho, ubicado en los primeros años del 1900, y le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Teniendo la doble nacionalidad, la francesa y la belga, él opta por quedarse en Bélgica y someterse al régimen interior de gobierno de Bélgica, que en ese momento tenía un rey. El rey Leopoldo III, si mal no recuerdo, había asumido una postura un tanto pacífica dentro del conflicto armado. Sin embargo, lo estaban forzando a desocupar el país y a cederlo a la invasión alemana. A pesar de su resistencia, siempre mostró una actitud pacifista, circunstancia que el doctor de la Ferrier aprovecha para prestar sus servicios como médico y o enfermero en la guerra, y así intervenir desde el punto de vista de la paz, sin portar jamás un fusil o atacar a persona alguna, y dedicándose primordialmente a la salud en cuerpo y mente, pues de quien lo requiriera. Nuestro homenajeado el día de hoy, a pesar de no tener ninguna formación o experiencia, mejor dicho, en el ámbito bélico, recibe el grado de teniente asimilado por parte del ejército francés, y posteriormente se le ordena trasladarse de Bélgica hacia Alemania en las últimas operaciones ya para tomar Alemania y llevarla a la consecuente derrota que todos nosotros conocemos. Es en ese momento, casi para terminar la guerra, en 1939, en que él decide solicitar su baja, básicamente por cuestión de principios, porque a pesar de considerar que el conflicto entre Alemania y el resto de las potencias del mundo era injusto, pues él considera que no debe de participar de una manera activa, y que si no se le puede facilitar de otra manera, pues lo propio es solicitar su baja de manera honrosa, y se le concede. A raíz de esto, bueno, busca a qué dedicarse a vivir,
y a pesar de tener múltiples estudios y conocimientos, decide emprender el camino del comercio. Con su hermano menor, de nombre Emile, si mal no recuerdo, fundan los laboratorios de La Ferrier, que básicamente se dedican a la venta de perfumes y de jabones de olor, que en esa época era como lo más novedoso. La característica de estos jabones es el hecho de que se empleaban sustancias de tipo exótico para la fabricación de estos productos. Es en este tiempo, entre 1939 y 1941, en que el doctor de La Ferrier viaja constantemente por Europa e inclusive parte de Asia, que es donde tiene sus primeras experiencias relativo a la yoga y a la teosofía, que en ese momento estaba ya en boga en la India, y comienza a reconectarse con sus primeros conocimientos de sus primeros años, ya imbuido en medio de todo el bagaje de conocimientos que la India le proporciona. Bueno, pues el doctor de La Ferrier, el académico, el artista, se va transformando en este maestro para la humanidad que todos conocemos y que nos deja como su legado, aparte de sus obras, sus conferencias, sus cartas, pues nos deja la institución que hoy habla por mi conducto, la Gran Fraternidad Universal. Bueno, a la par de comercio, profundamente influenciado por los conocimientos que iba adquiriendo a lo largo de sus viajes, se dedica a ejercer como psicólogo y se dedica al estudio de la astrología. Comienza un libro de predicciones planetarias, donde él inclusive atinadamente va planteando o pronosticando la muerte del presidente Roosevelt en Estados Unidos y la terminación del conflicto armado, lo cual, si mal no recuerdo, se equivoca por unos 6 meses. Y esto le da, pues, celebridad, le da notoriedad y empieza a publicar en algunas revistas y periódicos franceses y en el resto de Europa. Inclusive llegaron algunas de sus publicaciones a Estados Unidos, lo cual, pues, le facilita que exprese o comparta sus conocimientos, sobre todo en lo que es el campo de la astrología, hasta llegar a la radio francesa y en consecuencia a la radio por toda Europa. Aquí lo vemos en una fotografía propia de la época en que ejercía como psicólogo. En 1946, después de un largo periodo de formación y de experiencia profesional, se reúne con un enigmático personaje llamado el muy digno maestre Sun Wukong, conocido también por su nombre como el tibetano. Este personaje es del todo enigmático porque a ciencia cierta nadie sabe quién es, más allá del nombre que yo les he proporcionado, del apodo, y que él mismo narra en su experiencia que lo encuentra en la India con vestimentas blancas, en estado inconsciente, a la edad de 30 años. Lo reciben unos monjes, lo llevan a su monasterio y él allí comienza su instrucción en el campo de lo espiritual y de lo sagrado. Cabe destacar que para la fecha de 1946 el maestro Sun Wukong tenía al menos 72 años y a pesar de su avanzada edad, cuenta el maestro de La Ferrier en alguna de sus obras que poseía una agilidad propia de un hombre de 30 años. El maestro de La Ferrier creo que vivía en un 5.º piso o en un 6.º piso en un edificio en París y a veces se reunían ahí, o se reunían en un hotel donde estaba hospedado el muy digno maestro Sun, y por X o Y decían, bueno, nos vemos arriba
y subían los dos por las escaleras. Eso más adelante que el otro. Y sin embargo el maestro Sun nunca llegaba agotado, nunca llegaba a diferencia del maestro Laferrier. Era uno de los tantos motivos por los cuales el maestro Laferrier admira o venera a su maestro. Pero ¿cuál es el motivo de estos encuentros? Que habrá versiones más, versiones menos de cómo se encontraron, pero al final de cuentas el gran mensaje que el maestro Sun le deja al doctor de Laferrier es que él tiene que cumplir una misión en América y que habrá de cumplirla en el plazo no menor de 3 años, que todavía su formación no concluye, que todavía le queda mucho por aprender y mucho por compartir a la humanidad. El doctor de Laferrier, pues a pesar de sus estudios, consideraba que todavía tenía que trabajar en su formación espiritual. De hecho, tenía proyectado viajar hacia la India, viajar hacia el Tíbet y encontrar el famoso recinto de la Garta Santa. Sin embargo, el doctor Sun le dice que todavía no es su momento, que debe cumplir una misión de manera importante en América y que a partir de ese momento deberá prepararse y disponer de sus cosas y de su vida para que no exista mayor objetivo que ir a cumplir su misión en América. Un tanto dudoso, temeroso, inquieto, como todos me imagino si nos dijeran eso, pues el doctor de Laferrier le pregunta al maestro, ¿y qué voy a hacer en América? ¿Con quién me voy a apoyar? Dice, así como yo te he reconocido por tener la marca, tener ciertos atributos, tener ciertos rasgos físicos, en América habrá quien te encuentre y te auxilie a cumplir con esa misión. Pero prácticamente el doctor de Laferrier iba en cero. Su único objetivo o su único pensamiento en mente era llegar a Venezuela a como diera lugar. Así que dispuso de sus bienes, vendió su piso, vendió sus muebles, vendió sus libros, se despojó de todo lo material y con el poco dinero que logró obtener, previo a formar algunas agrupaciones, como lo es la Agrupación Mundial de Cosmobiología, que no es otra cosa más que el estudio de la astrología y la influencia de los astros en la vida del hombre. De igual forma, funda la llamada Federación Internacional de Sociedades Científicas, o la FIS, por sus siglas en francés. La Federación Internacional de Sociedades Científicas es una agrupación que tiene por objeto el dar cabida a todas las formas de pensamiento y credo religioso y o espiritual. Para esto el doctor de Laferrier se apoya en 32 personajes, con él sumarían 33, quienes habrían de compartir sus luces y conocimientos entre sus miembros y posteriormente a la humanidad. Este es el gran antecedente de lo que ahora conocemos como la Gran Fraternidad Universal. Bueno, pues después de haber dejado estas organizaciones trabajando, de las cuales, a pesar de ser presidente fundador, decide dejar en manos de otros, finalmente, en 1947, con 3 seguidores más, entre ellos quien fuere su esposa, viajan en barco de París a Nueva York en un barco denominado el Oregon. Luego, en Nueva York, parten hacia Guatemala por vía aérea y finalmente estarían llegando en enero de 1948 a Venezuela.
Pues bien, una vez llegado a Venezuela, la noticia del maestre, del astrólogo que viene de Europa, se hace notoria y se da a conocer en la prensa local. Es así como el doctor José Manuel Estrada Vázquez, quien en ese momento se dedicaba a la ebanistería, que era miembro de la Sociedad Independiente de Católicos Liberales, era el presidente, y además hermano masón, hermano Rosacruz y hermano de la Teosofía, ve en la fotografía publicada del maestro y tiene una revelación que dice: él es la persona que yo estoy buscando para continuar mi proceso y mi transformación iniciática. Porque cuenta la leyenda que por alguna extraña razón, si ustedes quieren sobrenatural, el doctor de la Ferrier y el doctor Estrada se habían conocido en la infancia y estaban destinados a reencontrarse. Pues después de tantos años, al menos 30 años de espera o un poco más, el doctor de la Ferrier y el doctor Estrada se reencuentran en Caracas, Venezuela, en 1947. Cabe indicar que el propio Maestro Sun, a quien algunos le atribuyen dotes sobrenaturales y le atribuyen la personalidad del conde de Saint Germain, años antes, en la juventud del doctor Estrada, había de encontrarse con él en Venezuela. En este caso, el Maestro Sun iba desprovisto de su carácter de maestro y era un vendedor de libros y otros. Y se encuentran, se entrevistan, el Maestro Sun le obsequia un libro que le da instrucciones al Maestro Sun para que lo estudie, para que incluso no lo comparta en su momento. Él decide compartirlo con la compañera de su vida y misteriosamente el libro desaparece. Pero bueno, a final de cuentas, las historias entre estos tres personajes estaban ya entrelazadas desde tiempo atrás. Tras varias charlas, tras varios intercambios de opiniones, el doctor de la Ferrier y el doctor Estrada fundan el 21 de marzo la Gran Fraternidad Universal, estableciendo como su primer centro, por llamarlo de alguna manera, su centro de actividad, el primer ashram en el mundo, ubicado en El Limón, en Maracay, Venezuela. Para quienes no tienen muy claro el concepto de ashram es una palabra que viene del sánscrito, que literalmente significa lugar donde vive un maestro. Y este lugar, aparte de poseer una energía y una atmósfera especial propia para las actividades espirituales, pues es un lugar donde se pueden ejercitar ciertas disciplinas, cierta vida que implica la alimentación natural, el baño con agua natural, la práctica física, el estudio, la meditación y algunas otras actividades espirituales. Y que a la fecha, pues hay más de 60 en el mundo de estos centros. A partir de este momento, el doctor de la Ferrier estaría aproximadamente año y medio. Primero, levantando los cimientos del ashram. Segundo, estableciendo y definiendo las bases de lo que sería la Gran Fraternidad Universal. Y por último, preparando a su sucesor a cargo de la dirección de la Gran Fraternidad Universal. Porque el doctor de la Ferrier tenía muy claro que su vida no terminaba aquí y que él, dejando esta institución como una obsequio para la humanidad, como un trabajo para la humanidad, debía proseguir su camino en su formación evolutiva. Y bueno, como les comentaba, se dedicó a la práctica física, se dedicó a compartir
compartir y a fomentar el estudio de la astrología entre sus discípulos, que cada vez fueron en aumento. Y así estuvo alrededor de año y medio, hasta que en 1949, en junio, deja instrucciones muy claras. El doctor Estrada es mi sucesor. Él es quien se encargará de todo lo relativo a la Gran Fraternidad Universal y a lo que conocemos como la Suprema Orden del Aquarius, que es, digamos, el vehículo a través del cual las enseñanzas de esta nueva era, de la cual nos habla el maestro constantemente en sus estudios, pues sería a cargo del doctor Estrada. Pero ¿qué es esta nueva era de la que hablamos y se habla constantemente? Bueno, la nueva era no es más que vivir la era astrológica de Aquarius, que por su simbología y por sus características es una era de apertura, es una era de síntesis, es una era de unión. Anterior a la era de Acuario estaba la era de Piscis. Una era astrológica, que es de lo que hablamos, dura en promedio 2148 años más o menos. La era anterior era la era de Piscis, la era de la fe, de la cerrazón, del oculto, del sufrimiento, del distingo, de las peleas entre las religiones y las formas de pensamiento. Contrario que es la era de Aquarius, la síntesis, la comunión, la conexión, la búsqueda de las grandes similitudes entre las religiones, dejando de lado las pequeñas diferencias. Y para esto, pues el maestro de la Ferrer, o el doctor de la Ferrer, nos deja la enseñanza de que la humanidad debe ser reeducada. Pero antes de reeducar a la humanidad, debemos formarnos a nosotros mismos. Debemos transformarnos nosotros mismos en mensajeros. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Es imposible transmitir este mensaje sin tener esta formación y mucho más que nos falta por recorrer. Bueno, pues el maestro estuvo en Nueva York asistiendo a un congreso espiritual, estableciendo algunos centros, entrevistándose con sus discípulos en América. Inclusive tuvo oportunidad de participar activamente dando conferencias en escuelas, en universidades, en institutos de la Cruz Roja, en templos rosacruces, en logias masónicas, en fin. Luego de estar aproximadamente unos 8 meses, él decide continuar su viaje a la India. De ahí va a Sri Lanka y finalmente llegará al Tíbet, que era el punto final del viaje de nuestro maestro. No obstante, de su estadía en el Tíbet, pues él continúa hacia Birmania y luego hacia Australia, donde se establece una buena temporada en una comunidad llamada Perth, donde habrá de escribir algunos de sus libros y algunas de sus cartas, tal vez los más trascendentales, los grandes mensajes, y algunas cartas que dirige a sus discípulos los hace desde Perth, Australia. Y en este punto quiero yo hacer un paréntesis y comentarles, hablar de un peregrinaje desde el punto de vista espiritual implica una vida diferente, una vida sin comodidades. El maestro de la Ferrer deja su ropa blanca, su emblema, deja la comodidad de viajar en avión, de viajar en tren, de tener a alguien que lo recoja, alguien que cargue las maletas, y viaja solo, bajo la antigua tradición de los andesinos.
con un trapo de tela que le cubre la parte del cuerpo, un taparrabo y un cuenco, una vasija donde habrá de comer, le dará a bañarse y algunas otras cosas relacionadas con sus necesidades básicas. Meditar con el cuenco. Igualmente a usar este cuenco para sus prácticas de meditación. Y entonces, pues eso nos habla de la capacidad de este hombre, que no era un hombre ordinario. Que nos digan, mañana te vas de viaje y te vas a un hotel, y luego aquí te recogen en el aeropuerto o en la central camionera, pues ¿qué pasa? Yo he viajado así, o sea, es una chulada. Es más, les hablo una hora antes, ya me lo llego. Y me llevan a comer pizza y me llevan a la nieve y les pasa, ¿no? Pero él no tuvo quien en ese periodo de su vida. Es más, viajaba como un completo desconocido. O sea, él nunca dijo, yo soy el doctor fulano de tal. Entonces, mucho de su peregrinaje lo hizo a pie, conforme a la tradición de la India y a la tradición budista. Vivió de la benevolencia y de la caridad de las personas que se iban encontrando en su camino. Entonces, iba totalmente desprovisto de recursos. En Australia tiene la oportunidad de asentarse, dedicarse un poco a la cuestión de la escritura, como ya lo hemos dicho. Entra en contacto con la otra disciplina física pilar de la Gran Fraternidad Universal, que es el arte marcial, que él había practicado el judo en su juventud. Sin embargo, es en Australia que conoce a un judoka, un shodan, de nombre Scott, de apellido Scott, no recuerdo el nombre exactamente, y a través de un intercambio de opiniones y de ideas va embebiéndose del bagaje de lo que es el arte marcial, el cual lo plasma en un libro que se llama Cultura Psicofísica y Judo. Y bueno, pues nuestro maestro sigue a Malasia, a China y a Europa. Aquí tenemos algunas fotografías de su peregrinaje, previo a retirarse a la vida privada. Lo vemos sentado en una logia masónica en Nueva York, en la logia hispanoamericana número 233, hablando de la masonería y de la nueva era. Lo vemos en su peregrinaje a través de la India, de Asia, bebiendo agua pues de manera no muy cómoda, ¿verdad? Es un lavado de nariz. Ah, perdón. Se llama NAMI. ¿Cómo? NAMI. Nami. Es el beber agua por la nariz. Ah. Es una limpieza. Aquí lo vemos, como les comentaba, con la vestimenta propia de los sanyasines en su viaje. Esta foto de en medio es en el Tíbet, tras terminar el Kumbh Mela, donde alcanza el estado espiritual de Samadhi. Y este es previo a viajar a la India, estando en el Vaticano. Esta foto es muy emblemática por la posición en la que está, donde nos dice que no sigamos al hombre, que no sigamos al maestro, que sigamos el camino que nuestros maestros nos están señalando. Bueno, finalmente, tras mucho andar, decide regresar a Europa en 1953, considerando que él ya había cumplido su formación. Decide dedicar un momento de su vida al recogimiento, al estudio profundo, a compartir aún más con sus discípulos a través de cartas, a terminar sus obras literarias, sobre todo los denominados propósitos psicológicos, que son 36, si mal no recuerdo, y
que son, en verdad, cada uno de ellos son estudios enormes, profundísimos. Cada propósito psicológico, que son fascículos de 60 hojas más o menos, yo me atrevería a decir, prácticamente es estudiar lo equivalente a más que una materia en la universidad. Inclusive me atrevería a equipararlo a estudiar una maestría. Leer un propósito psicológico es sentarse con 6 libros más de referencia para entender lo que estamos haciendo. Entonces, esto es un... Bueno, aquí se aprecia una foto del maestro acorde a la época donde él dice que ya su función pública como maestro ha terminado y se despoja de la ropa blanca, se despoja de su cruz de madera, se despoja de su barba, de su cabello largo, que son los atributos de los maestros, y decide vivir como un ciudadano común y corriente, dedicado pues al recogimiento, como les hablaba yo, a la escritura, al estudio, a la pintura, y vivir la vida sin la consideración de los maestros. No obstante, este retiro, que originalmente estaba previsto para 9 años, pues nunca deja de estar pendiente de la Gran Fraternidad Universal, de realizar algunas gestiones, de hacer algunas recomendaciones para que sus alumnos cumplan con algunas indicaciones muy precisas que dejan. Y buscando que la Gran Fraternidad Universal obtuviera un reconocimiento oficial que de alguna manera le facilitara la difusión de las ideas, es que en 1954 obtiene el reconocimiento de la UNESCO como organización no gubernamental, educativa y cultural. Y el que se le reconozca de esa manera por la UNESCO, pues no es algo sencillo ni debemos de tomarlo a la ligera. Básicamente significa que está validado la Gran Fraternidad Universal por la Organización de Naciones Unidas y que en consecuencia debe ser bien recibida a donde quiera que vaya, en cualquiera de los países estados miembros de la ONU. En medio de su profundo trabajo, de su investigación, de sus cartas, finalmente fallece en donde tenía su cuartel general en su retiro en 1962. Y la vida del hombre desaparece, pero no desaparece su legado. Y por eso estamos aquí. Y por eso cada año, en la fecha de su nacimiento, lo remembramos, lo recordamos y nos recordamos por qué estamos aquí y el compromiso que tenemos con nosotros mismos, hacia nuestra comunidad y hacia la humanidad entera. Y pues bien, nuestro maestro vive a través de su obra, de esta la Gran Fraternidad Universal, de la Suprema Orden del Aquarius, fundada por nuestro maestro, que es el lado privado de la Gran Fraternidad Universal. Es, digamos, la escuela donde se forman quienes sirven a la Gran Fraternidad Universal. Y esta Gran Fraternidad Universal es lo que dice su nombre, una gran hermandad en la que todos somos uno, en la que el masón y el Rosacruz se miran y se reconocen como iguales, en que el judío habla con el protestante de Atú y no lo mira por encima de sus hombros. ¿Qué herencia le ha dejado a usted el doctor de la República? ¿Qué herencia en su vida? Bueno, ¿qué herencia me ha dejado? Sobre todo la enseñanza de una alimentación natural, la importancia de una práctica física. Me ha dejado el entender que mi forma de pensamiento
es tan válida como la cualquiera que está aquí sentado, y que lejos del conflicto, de la expresión de las ideas, debo buscar la comunión, porque las ideas parece que se separan. Hace poco un niño, mi hijo, me decía, es que la ciencia y la religión no se llevan. Y le decía yo, ¿cómo que no se llevan? ¿Quién te dijo eso? Me dice, pues es que como están las cosas, que la iglesia, le digo, bueno, es una visión equivocada, porque las primeras universidades surgen en la ciencia. Cuando yo le digo eso, me dice, ¿no es cierto? Sí, no sé. Entonces, cuando vamos entendiendo ese tipo de cosas, nos volvemos más abiertos hacia el conocimiento. Y entendemos que el tiempo es tan válido como lo que piensan los demás. Y puedo aprender de los demás. No estoy cerrado a decir, es que lo que yo digo es lo máximo. Y no hay nada por encima de mí. Tradicionalmente, nosotros el 18 de enero tenemos una mesa redonda que se llama La Voz del Hombre y la Voz del Mundo, donde podemos ver con mayor claridad esto que yo les platico. Y hemos tenido sentados a un pastor evangélico con un sacerdote católico. Y hemos estado con un cristiano, un masón, con un budista, con un militar, con un teósofo, con un Rosacruz. Y hay gente que viene por morbo, a decir, no, se van a poner los trancazos a peso. Y nada más viene a ver qué se gritan uno al otro. Pero escuchar esa conferencia y que cada quien hable de la paz desde ese punto de vista, desde el arte, desde el derecho, desde la filosofía, desde la historia, pues encontramos que hay enormes conexiones y lazos que para el común denominador de la gente tal vez no existan esos lazos entre esas formas de pensamiento religioso. Pero la realidad es que lo existe, lo son. El maestro de la Ferrer, bueno, aparte de trabajar ampliamente en la difusión, su labor ha sido reconocida por algunas instituciones académicas de carácter internacional, no gubernamental, algunas órdenes filosóficas, teosóficas, fue miembro de la masonía, ya lo decíamos. Aunque no se exprese muy bien la fotografía, ese es el diploma que ampara el maestro de la Ferrer. Ostentaba el 33º grado de la masonería en el rito antiguo estado y era el 120 en el rito egipcio de Memphis mismo. Hace poco se le otorgó un doctorado honoris causa post mortem. Esta importancia de su labor, de la difusión de la práctica física, por ejemplo, en lo que hablamos sobre el yoga, que actualmente la India tiene un viceprimer ministro de yoga en el gabinete y que está pugnando porque la yoga sea reconocida como patrimonio no material de la humanidad. De ese nivel estamos hablando. Pero para entender un poco más qué es la Gran Fraternidad Universal, pues es eso, es una organización civil, cultural, no gubernamental, sin fines de lucro, de carácter mundial. Está en 80 países, en 3 continentes, y que busca reunir lo mejor del arte, de la ciencia, de la filosofía para un perfeccionamiento intelectual, una reeducación espiritual de la raza humana, sin distinción de color de piel, nacionalidad, género social y demás. Y por eso estamos. Otra de las actividades que se hacen cada 18 de enero es que los miembros de la Gran Fraternidad Universal en cada sede juntan una canasta con artículos para bebés y se les obsequia a un niño o niña nacido
el 18 de enero, lo más cercano al primer minuto del 18 de enero, adjunto a una beca de por vida para la práctica de yoga o de arte marcial para él y para sus padres, sin costo alguno. Pero la Gran Fraternidad es solo el comienzo. Y reconocemos que hay organizaciones que han abrevado de los postulados de la Gran Fraternidad Universal y que han extendido su labor aún más allá, cada uno de su pequeña trinchera. Y por eso estamos aquí. Y por mi parte, pues no me queda más que agradecerles, ponerme en sus órdenes y decirles gracias por su tiempo, por su paciencia, y espero sus órdenes. Y ahora sí, preguntas. Ahí está mi hermano Salvador, que las va a contestar todas. Yo no más venía a platicarles. Esa es la primera introducción, ¿verdad? Esa es la pura introducción. Ya te los dejé calitos, hermano. No, Ya los agarras blanditos. a los hermanos dices que se iba a ¿Qué edad falleció? 43 años. 43 años. ¿Fue muerte natural? No, la realidad es que el doctor de la Ferría fallece de un infarto. Tenía diabetes, era diabético de hecho. Pero en sus últimos años, sobre todo por su peregrinaje, pues no cuidó debidamente su diabetes. Ya estaba solo, porque de hecho, pues como les comentaba, yo estuve casado, el matrimonio no prosperó, se separa de su esposa, y bueno, el viaje, el peregrinaje lo va diezmando físicamente y no se atiende debidamente su condición, hasta que finalmente fallece. Y de hecho en misa se colocó un obelisco en su tumba. ¿Desde qué edad tenía diabetes? Que yo sepa, se la detectaron como a los 18 o 19 años ¿De verdad? de edad. Y siempre fue pues, una persona muy técnica, muy dedicada a la práctica física, pero pues digo, viajar en las condiciones que yo les comento no es fácil. Un San Yacín duerme donde puede, ¿no? O sea, no es, o sea, ni siquiera es a veces pedir morada, donde le agarraba la noche la frazada esa que le cubre El sari. el sari, que le cubre parte del pecho, que es de color azafrán, por ser su camisa, su capa, su techo. Y pues las temperaturas, si aquí están sabrosas, imagínense en el Tíbet. Los calores extremos, los fríos extenuantes, todo eso fue diezmando poco a poco la condición del maestro. Ahora el maestro pues se desatendía porque hay quien dice que era sentarse frente a su máquina de escribir y era no parar. Tal vez ustedes no lo sepan, era francés de nacimiento, como les comentaba, pero hablaba inglés, francés, alemán, griego, no me acuerdo qué otro idioma. Entonces él mismo traducía sus obras del francés al español y al inglés. Y cuando ya las terminaba, pues ya le encargaba a alguno de sus discípulos que las tradujera a otros idiomas. A pesar de que yo les digo ahorita de 3 continentes, de alguna manera él quiso establecer centros de la Gran Fraternidad Universal, por ejemplo en Japón, pero por cuestiones culturales fue un poco difícil, pero no obstante nunca dejó de anhelar esa situación de llevar a Oriente la Gran Fraternidad Universal, más allá de la India, de llevarla a Laos, de llevarla a Japón, de llevarla a Vietnam, de llevarla a Mongolia. Él
planeaba retirarse y después del retiro regresar a conquistar lo que le faltaba de mundo. Visitó 43 países a lo largo de su misión. ¿Qué le faltaría? No sé. Y bueno, pues se nos quedó en el viaje, pero pues la gran fraternidad es lo que es gracias a él y gracias a todos los que estamos aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene hijos? ¿Cómo? No tuvo hijos. Se casó en el 41 y pues tuvo una vida un poco agitada entre el negocio, entre la cuestión de la astrología, viajar. Algunas cosas le pasaron demasiado rápido. El matrimonio se sostuvo hasta cierto punto no se pudo sostener. Es destacable la labor de su esposa, lo ayudó en la fundación del ashram en Venezuela. Pero bueno, hasta cierto punto ya la situación ya no siguió y pues él sigue solo su viaje. ¿Algo más? Oiga, mi hermano, y nosotros como miembros de la Gran Fraternidad Universal y algunos de la Suprema Orden del Aquarius, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como miembros tanto de la fraternidad como de la orden? Yo le diría educarnos para ayudar a educar, formarnos para ayudar a formar a otros, hablar de nuestra experiencia a través de la experiencia misma, es decir, no podemos hablar de lo que no sabemos. Y sobre todo, si para nosotros esta forma de vida que implica una alimentación sana, un baño de agua natural, la práctica física, el estudio por llamarlo de alguna manera, de cuestiones profundas, la práctica de ciertas actividades espirituales, nos beneficia, nos ayuda en nuestra vida cotidiana, pues compartirlo con los demás. Somos una especie de herederos de Prometeo, ¿no? Ustedes saben la historia esta de Prometeo, el personaje mitológico que se roba el fuego del cielo, simbolizando el conocimiento superior, y en lugar de conservarlo para sí, se lo da a los hombres, y al darlo a los hombres es condenado a vagar eternamente por la tierra compartiendo el fuego de los hombres. Entonces, igualmente lo que nosotros aprendemos o lo que yo aprendo no es mío, ni me puedo adueñar de la exclusividad, sino que tengo que compartirlo a alguien más en su momento, porque todo conocimiento implica una preparación. Pero entonces, si una idea que yo tengo se parece o coincide con la de alguno de mis hermanos, quiere decir que entonces no estoy hablando de nada transgresor, ni estoy hablando de nada desconocido, sacado de mi cabeza loca, que de por sí tengo una, sino que estamos hablando o estamos empezando a hablar un lenguaje común. Básicamente, yo le diría que el primer trabajo es este: formarnos para formar a los demás y para servir a la humanidad. Cada uno desde nuestra trinchera y cada uno desde nuestra área de conocimiento, actividad o aquello que nos guste estudiar, leer y transmitirlo a los demás. Cuando yo empecé, era medio simpatizante por ahí del año 98. Iba de repente, veía las pláticas y qué bonitos, están locos estos cuates. Y en el 2000 me dicen que ¿te avientas ya? ¿Quieres dar el paso? Vas, pues voy. Y voy para adentro. Entonces dije, mira, yo voy a aprender unas cosas. Y como a los, ¿qué les diré? Como a los 6 meses, me dijeron,
vamos a hacer una conferencia de la historia de las artes marciales. ¿Ok? Y luego, ¿cuándo? No, pues tal día, 8 de la noche, invita gente, invita amigos, es gratis, lleva, lo que sea. Muy bien. ¿Y quién la va a dar? Tú. Yo sé hablar en público. Pues. Y de hecho están dos culpables de que yo hable hasta por los codos hoy, porque yo no hablaba. Yo no hablaba ni en defensa propia, ni con Tehuacán con chile nariz. Entonces, igual les digo, si esto funcionó para mí, si yo pude vencer mi timidez porque soy una persona increíblemente tímida, me cuesta trabajo relacionarnos más. ¿Habrán de imaginarse un abogado que es tímido? Bueno, pues aquí habría que se me quitara el miedo. Y la única manera es con estos dos canallas que me aventaron al agua y nunca me dijeron, espérame tantito. Tengo miedo, qué bueno, otra vez, ¡pum! Y otra vez. Por eso les digo, yo ahorita estoy aquí, ustedes están sentados, pero al rato les toca a ustedes. No pasa nada, nadie les va a aventar jitomas. Chava, guarda eso. No te creas. Y ahí vamos aprendiendo todos de todos, porque esa es la verdad. Nadie sabe todo, pero entre todos vamos sabiendo. ¿Algo más? ¿Alguna inquietud, reclamo? Nomás una pregunta. El maestro, bueno, murió por causas naturales, se enfermó. Le dio un infarto. ¿Así? Pero ya venía descuidando en su función un poco, ¿verdad? Pero luego pasa con la gente que es muy dedicada. Dejaba de lado la comida, dejaba de lado su tratamiento por escribir. Les digo yo, si me permiten tantito nada más para enseñarles la portada de un libro. Esta máquina que ustedes ven ahí en la portada del libro era el arma principal del trabajo del doctor de la Fe. Y con esa se dio para escribir más de 100 libros, más de 3,000 cartas. Y entonces cuando él se sentaba a escribir, pues no había quien lo parara, ¿no? Claro, se daba sus vueltas a la biblioteca, tomaba notas, porque no es como los muchachos de ahora que todo lo meten en el gurú Google. Y no lo peor, o sea, buscan el gurú Google y si quieren investigan, encuentran la primera cosa, lo primero que sale en la lista y ya lo apuntan, aunque no sepan de qué es. Sí, ¿verdad? Yo le digo a mi hijo, le digo, eres parte de una generación privilegiada porque tienes todo el alcance de tu mano y eres de la generación más desprotegida que hay. Porque eres más ingenuo que yo, o que mi abuelo, o que tu abuelo. ¿Por qué? Por el hecho de tener todo tan a la mano, no investiguen. Pero bueno, pues esa maquinita es una Olivetti, no sé qué modelo. Y con esa el maestro se daba vuelo y escribía. Como les decía yo, no solo escribía en francés, sino que dentro de su conocimiento del resto de idiomas él mismo traducía. Y por eso a veces cuando leemos al maestro de la Ferrer lo encontramos un poquito confuso, porque pues hasta donde él le da a entender trataba de adecuar el texto en francés al español o al inglés. Sin embargo, pues hay una profunda sabiduría en la enseñanza de nuestro maestro. Pues yo les quiero compartir la herencia que me ha dejado el doctor de la Ferrer. A mí me ha dejado conocimientos de medicina, me ha dejado conocimientos de alimentación, de nutrición, me ha dejado conocimiento del comportamiento del ser humano, en su aspecto físico, en su aspecto mental, en su aspecto emocional y espiritual. Y me transformó mi vida. Me ha dado salud y felicidad. Gracias
por su testimonio. Otra cosa que también es justo que lo diga, porque dicen por ahí que justicia es reconocer y agradecer también. Me ha dejado una familia muy grande, una bola de locos que están igual de locos que yo, que a lo mejor no se me nota, o no se les nota a ellos, pero están locos, gracias a Dios. Y que los amo profundamente y convencido estoy de que me amo también. A pesar de que a veces soy un poco necio y rebelde, siempre están ahí para mí y procuro estar ahí para ellos. Y eso no lo pago con nada, y dijera el peje, eso no lo tiene ni Obama. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Es que como que levantaste la mano, no sé. No. Bueno. Está calificando muy bien, hermano. Ok. Venga. Ahorita empiezan las preguntas. Pues. Me encargó mucho el maestro Constancio, contéstale a Tania. Sí, maestro. Y luego dice, oiga, maestro, ¿se pierde la paciencia? No. Ya le cortamos aquí. ¿Le cortamos? Muy bien. Pues, en virtud de la hora que es, gracias y corto. Muy amable, gracias mi hermano.